Bendecidos, gloria a Dios. Qué bueno que estamos esta mañana aquí reunidos. Ahora llegó el tiempo, ya le dijimos al Señor cuánto lo amamos. Ahora llegó el tiempo en que el Señor nos va a hablar. Seguimos en la serie del libro de Génesis. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 44, así que le pido que se prepare con la Biblia. Si no trae Biblia, no se apure, levante la mano y alguien lo va a atender y le va a dar una Biblia. Voy a orar por esta prédica y también algo que voy a hacer es el día de mañana, como saben, tendremos un nuevo presidente, vendrá un nuevo tiempo para esta nación y la palabra de Dios nos manda el Señor a orar por los gobernantes de esta nación. Así que vamos a orar, estemos orando por el presidente. El Señor es quien pone a los gobernadores y nos corresponde a nosotros pedir para que les dé sabiduría. Así que vamos a orar por eso y vamos a orar por la prédica. Le pido que ahí donde está, incline su rostro. Vengamos al Padre. Padre, te alabamos, Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos capacita, Señor, es tu palabra y es solamente cuando tú nos hablas, Señor, que entonces tu Santo Espíritu hace la obra en nosotros, Señor. Y tú nos has traído esta mañana con un propósito, has dado un mensaje a tus siervos, Señor, que esta iglesia necesita escuchar, Señor, y pido que tú abras cada corazón, Señor, que quites toda distracción de la mente de mis hermanos, de los amigos que nos acompañan esta mañana, para que todos podamos estar centrados en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tanto al que habla como al que recibe, Señor, y Señor, que salgamos de aquí edificados por lo que tu palabra dice, no por palabras de hombres, sino por lo que tú dices en tu palabra, Señor. Oramos también por el día de mañana, que va a haber un nuevo presidente. Oramos por esta nación a la cual amamos, Señor. Pedimos tu bendición. Oro, Señor, que se gobierne con justicia y con gracia y misericordia, Señor. Y oro para que tu pueblo, Señor, esté confiado en que, aunque hay reyes y gobernantes y presidentes, tú eres el rey de nuestra vida, Señor. Y que la gente confíe en ti, Señor. Y que también dé honra a los gobernantes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y tu pueblo dice, amén y amén. Muy bien, vamos todos a la palabra de Dios, Génesis 44. El título de este mensaje lleva por nombre Camino al Arrepentimiento. Y es que, hermanos, lo que es el capítulo 43 y este capítulo 44 del libro de Génesis nos muestra la obra de Dios tanto en Israel, en Jacob, como en sus hijos, las 12 tribus de Israel. Y no es algo menor. Estás hablando de los patriarcas en el reino judío, en el pueblo de Israel, que empieza desde Abraham y llega hasta Jesucristo. Y así de importantes son entonces estas personas, tanto Israel, que es Jacob, como sus hijos. Sus nombres están en la palabra de Dios, las 12 tribus de Israel. Hay una en particular, la tribu de Judá, de la cual viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tiene real importancia, pero estos hombres fueron escogidos por Dios. Dios los llamó, Dios estaba trabajando con ellos y yo le animo dos cosas. Primero, a los que nos acompañan, nuestros invitados a la iglesia, a que cuando usted esté estudiando esta mañana y vayamos a la palabra de Dios, usted se refleje en estas personas. Porque lo que vamos a ver es un reflejo de quiénes somos nosotros. Es Dios tratando con el hombre, amado, para que venga el arrepentimiento. Y nosotros ponemos los ojos en José, porque es José quien está gobernando y quien está tomando estas acciones, pero no le quepa duda que es Dios quien está utilizando a José para tratar tanto con su padre como con sus hijos. Dios está obrando. Amén. Y capítulo 43, capítulo 44 nos enseña cómo Dios trae esa disciplina a estos hombres, por cierto, hombres malvados como usted y como yo, hombres pecadores como usted y como yo, y cómo Dios permite y lleva prueba tras prueba para entonces traer a estos hombres al arrepentimiento. Quisiera que más que nada esta mañana saliéramos todos de aquí con un entendimiento correcto, bíblico, de lo que el arrepentimiento es.
porque muchas veces nuestro entendimiento acerca del arrepentimiento ha sido incorrecto. Amado, el arrepentimiento es vital en la fe. Para poder estar en Cristo tiene que haber dos cosas: fe en Jesucristo, y esa fe en Jesucristo viene acompañada de arrepentimiento. Si alguien no se arrepiente de su condición pecaminosa, entonces no puede venir a fe en Jesucristo. No es el simple hecho, el acto de decir yo creo, porque tiene que haber un corazón arrepentido. Porque para caer en Jesucristo tú tienes que arrepentirte de tu condición, de que has pecado contra Dios. Por eso es importante, iglesia, que nosotros sepamos compartir el evangelio. Amén. Nosotros no condenamos, el que condena, la palabra es la que habla al hombre, la que nos hace ver nuestra pecaminosidad. ¿Alguien me está entendiendo? La que en medio de la prueba y las situaciones, yo quiero que me levante la mano solamente y solamente si usted ha sido un hombre o una mujer que en medio de su desesperación, que en medio de las pruebas de la vida, que en medio de las pérdidas, de las situaciones, lo que sea, su matrimonio, quizá algún ser muy querido, quizá un trabajo, en medio de la prueba, Dios lo encontró a usted. Levante su mano. Bueno, bienvenido al club. ¿Por qué Dios permite la prueba? Dios permite la prueba, hermanos, en la vida de aquellos que llama, de aquellos que Él ha escogido. ¿Para qué? Para formarnos, primero para atraernos a Él. Y por eso debe de haber arrepentimiento, porque usted y yo éramos enemigos de Dios, vivíamos una vida en contra de Dios, éramos pecadores por nacimiento, es lo que dice la Biblia, no lo dice ninguna religión, es lo que dice la palabra de Dios, y necesitábamos a Dios, amén. Pero para eso lo primero es arrepentirnos. A ver, pues lo pongo más fácil todavía. Si usted se pelea con su esposa, aquí nadie se pelea con su esposa, pero supongamos que usted tiene una pelea con su esposa y usted quiere arreglar el asunto porque lo tiene que arreglar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer primero si es su culpa? Y Dios le está hablando, mujer o hombre, si usted no se arrepiente, Dios le está hablando esta mañana. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues si usted falló, tiene que pedir perdón, ¿verdad? ¿Sí o no? Levanten la mano a las mujeres. Levanten la mano a los hombres. Y reconocer para verdad, ok. Sí, amado, para poder estar bien tenemos que pedir perdón. Amén. Porque si no pedimos perdón, no estamos reconociendo que nuestras faltas, y entonces estamos manejándonos con orgullo. Y cuando eso sucede, usted y yo sabemos lo que pasa. Así que Dios trabaja con nosotros. Así que es la historia de Dios tratando, sí, con Israel, lo vimos en el capítulo 43 con Jacob, pero en este capítulo 44 con sus hijos. Y vamos a ver hombres diferentes. Se llama Camino al Arrepentimiento porque vamos viendo, nosotros los que tenemos ya tiempo en esta serie, tenemos tiempo viendo quiénes eran estos hombres y vamos a ver estos hombres diferentes. Pero yo lo quiero animar también a algo, lo hice esta semana en las células. Lo quiero animar a algo. Quiero que cuando usted piense en cualquier capítulo de la Biblia, es más, en su propia vida, y de cómo Dios está obrando, siempre lo vea a la luz de algo más grande que nuestra propia vida, y ese es el plan de Dios. Amén. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es tener un pueblo para sí mismo en Cristo Jesús. Por eso Dios le dio la promesa a Abraham, a Isaac, después a Jacob. Después vienen las 12 tribus y hasta llegar a Cristo, Rey David hasta llegar a Cristo. Amén. Siempre debe de haber así usted, cada pasaje de la Biblia, cada cosa que Dios nos habla, todo está a la luz de su gran plan. Amén. Su plan es más grande que el nuestro, hermanos. Y a veces le digo esto porque a veces yo veo que nosotros nos encerramos pensando como si nuestra vida fuera todo. Creemos que todo gira alrededor de nuestra vida. No, amado, nuestra vida gira alrededor del plan de Dios. ¿Me está entendiendo? Le pedí a Roberto que pusiera un video que me ayuda a poder ejemplificar un poco cómo nosotros no somos la cereza en el pastel. Nosotros no somos lo importante, no es nuestra vida. Nuestra vida es importante, sí, pero lo que es importante es el plan de Dios. Amén. Esos somos nosotros, hermanos.
A veces pensamos que nosotros somos todo y que nuestros problemas son los más grandes del mundo. Pero tenemos que aprender que hay algo más grande que sobrepasa nuestra vida misma. ¿Y qué es eso? Eso es el plan de Dios. Somos parte del plan de Dios, gloria a Dios, y debemos de sentirnos privilegiados y agradecidos con Dios. Pero el plan de Dios en Cristo Jesús es algo más grande. Es algo tremendamente grande. Cuando usted vuelva a tener un problema, véalo siempre, sus problemas, a la luz del plan de Dios. Esto que estoy sucediendo, las pruebas, esto que estoy pasando, ¿cómo eso aplica en el plan de Dios? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios estoy ahora aquí ahora en con un propósito? ¿Dónde quedamos nosotros ahí? ¿Dónde quedamos? Párale ahí, mi hermano, por favor. ¿Dónde quedamos ahí, hermanos? Pero somos importantes para Dios, amén. Eso no quiere decir que no somos importantes para Dios. Pero usted tiene nuestra cosmovisión. Si no sabe esa palabra, es la manera en que ve la vida. Tiene que ser una cosmovisión cristiana al plan de Dios en Cristo Jesús, amén. De ahora en adelante vamos a ver nuestra vida como al plan de Dios, cómo encaja nuestra vida en el plan de Dios. Y amado, el arrepentimiento es importante. Diga conmigo, por favor, sin arrepentimiento no hay restauración. Estos hombres estaban en proceso de ser restaurados. Estaban en un camino del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay restauración. Y amigo, amiga que nos visitas hoy, el arrepentimiento es importante para ponernos en paz con Dios, amén. Pero para el creyente el arrepentimiento sigue siendo igual de importante. ¿Por qué? Aquí les va por qué. ¿Cuántos le fallaron a Dios en el último mes? Levante su mano. ¿Cuántos dijeron, pensaron, hicieron algo que va en contra de Dios? Levante su mano. Los que no levantaron la mano, dice la palabra que el que dice que no peca hace pasar a Dios por mentiroso. ¿Ok? Pero todos nosotros la regamos, todos nosotros pecamos. ¿Ok? No diga amén. No diga amén. No diga amén. Amén, no, porque no puede, okay. Porque no podemos decir algo que es contrario a Dios, amén. Pero, ¿dónde está la bendición? Hoy tomamos la Santa Cena. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer cuando tomamos la Santa Cena? Lo tenemos que hacer, pero no nada más cuando tomamos la Santa Cena. Todos los días nos tenemos que poner en paz con Dios y arrepentirnos. ¿No es lo que la palabra de Dios dice? Nos tenemos que arrepentir. Dile a que está al lado, amigo, te tienes que arrepentir. Todos los días, no sé si todos los días, pero yo creo que sí. Siempre nos tenemos que estar arrepintiendo, ¿verdad? Ok. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, fíjese, son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Juan el Bautista le decía a aquellos hombres en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo predicó arrepentimiento, los apóstoles predicaron arrepentimiento, ese es el arrepentimiento. Pablo decía en Hechos 26:20, al contrario, comenzando los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por obras, muéstrame tu fe, si no yo te voy a enseñar mi fe por obras. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Es la forma en que vivimos, hermanos. Si usted dice que se arrepiente de algo, pero no vive diferente, entonces no se arrepintió. Así de fácil. ¿Sí o no? Porque nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras acciones son externas, son frutos de un genuino arrepentimiento de corazón. Y esto me lleva al primer punto, hermanos, y el primer punto es que Dios usa las pruebas para traernos a arrepentimiento. Dios usa las pruebas para traernos a arrepentimiento. Claro que sí, Dios las usa para su gloria. Y dice entonces, vamos a Génesis 44, ahí están estos hombres. Nos quedamos en el capítulo 43, que cómo viene Benjamín, traen a Benjamín con José, los trata bien, hasta celebran, ¿verdad? El que estuvieran todos, los invita a comer, no a su mesa porque no comían los egipcios con los judíos, pero los invita a comer. Y entonces así terminamos el capítulo 43.
Versículo 1 del 44 dice, más tarde José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa en los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero en cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo como José le ordenó. Dios usa las pruebas. ¿Qué estaba pasando aquí? José estaba utilizando y estaba probando a sus hermanos. Él ya había visto cosas diferentes en ellos. Le trajeron ya a su hermano. Ellos no se habían robado el dinero la vez pasada. Él les había puesto dinero, había mandado. Él estaba probando a sus hermanos. Estaba viendo cómo estaban reaccionando sus hermanos. ¿Por qué será que José puso la copa en la bolsa, mandó a poner la copa en la bolsa de Benjamín? Todas estas son buenas preguntas para las células en semana. Y digo que esto era una prueba porque era una prueba más, era Dios tratando con estos hombres, con estos patriarcas. Y usted quizás se pregunta, ¿pero qué no fue José quien lo hizo? No, amado, ¿no era José probando a sus hermanos? Sí, pero en todo estaba en el plan divino de Dios. Todo eso estaba en el plan divino de Dios. Porque ¿a quién le dio Dios la promesa? Abraham, ¿verdad? Y después iba en sus hijos, en su nieto. Y ahora iban estos hombres también esa promesa de que iba a multiplicar, de que bendeciría a todas las naciones. Y primero tenía que tratar con estos hombres. ¿Por qué, amado? ¿Por qué disciplina a Dios a aquellos que llama? ¿Por qué? Porque Dios nos ama, amén. Porque Dios al que ama disciplina. Ya los había acusado de ser espías, ya les había puesto dinero, ya les había dicho que trajeran a Benjamín. Y estos hombres estaban respondiendo con temor. Y ese temor, como lo vimos en el capítulo 41, los movía a la rectitud. Ahora dice la palabra de Dios que mandó a poner una copa. ¿A qué copa se refiere la palabra de Dios? En aquellos tiempos, amado, se sabe que había diferentes métodos de adivinación. Se utilizaban este tipo de copas y por medio de los líquidos era que según la gente sabía o podía decir la adivinación. Eran cosas paganas, ¿ok? Y han surgido dudas entre muchos comentaristas si de veras José usaba este método o no para hacerlo. Lo que yo lo voy a animar a hacer es un principio que usted debe de entender. La palabra de Dios es la que se interpreta a sí misma. Yo no veo en ninguna parte en la palabra de Dios que dice que José utilizaba la copa para interpretar nada. Lo que yo sí veo en la palabra de Dios es que José, Dios le había dado este don de interpretar sueños. En el versículo 15 dice José, ¿acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? Yo no he visto que José interprete nada por una copa, pero sí he visto que José interpreta por medio de los sueños y que el mismo José le da gloria a Dios por eso. Lo que sí he visto en la palabra es que José era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando le interpreta el sueño al faraón y entonces el faraón dice, ¿podremos encontrar a una persona aquí en la cual reposa el Espíritu de Dios? Y luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, así que quedarás a cargo de mi palacio. Eso sí he visto. También he visto que Dios es quien le dio a interpretar sueños. Por eso el faraón mandó llamar a José y enseguida dice lo sacaron de la cárcel, le dice que tuvo un sueño. ¿Y qué responde José después de que le dice el sueño? Dice José en el versículo 16, dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Así que no quiero indagar en eso, lo único que yo sí le puedo decir es que lo que veo con la Biblia es que José era un hombre lleno del Espíritu Santo y que Dios le había dado esos dones, en su plan eterno Dios había utilizado a José para que él llegara hasta donde estaba ahora, y era el perseverar la vida de las personas, como dice Génesis 50:20. Pero aprovecho que andamos por aquí, hermanos, iglesia, amigo que nos visita, para decirle una cosa. En la palabra de Dios, cualquier tipo de adivinación hoy en día es condenada por Dios.
Así que le voy a evitar, no está mal que me pregunte, pero si usted me va a preguntar, pastor, ¿está mal que me lea la mano? ¿Está mal que me lea el café? Hermano, cualquier tipo de adivinación está condenado en la palabra de Dios. Entonces el mayordomo alcanza a estos hombres y les repitió las mismas palabras. Y eso me lleva al punto número 2, que tiene que ver con las pruebas. Las pruebas muestran el corazón del hombre. Dice Proverbios 17:3, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones, ¿los prueba quién? El Señor prueba los corazones, amado. Así que eso es lo que estaba sucediendo. Viene este hombre ahora y el mayordomo, y entonces les dice en el versículo 6, sigamos ahí en Génesis 44. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron, ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero ¿qué encontramos en nuestras bolsas? ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que tenga la copa, el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos, mi señor. Pregunta, ¿ellos se robaron la copa? Ellos no se robaron la copa. ¿Quién puso la copa ahí? Pregunta, ¿ellos habían robado el dinero? Ellos no se habían robado el dinero. ¿Quién hizo que eso pasara? José. Ahora, esta prueba tiene algo muy específico, y es que hay una razón por la cual se le puso a Benjamín. A diferencia, acuérdense, Benjamín antes no estaba, apenas lo apareció del capítulo 43, ¿ok? A diferencia de las otras pruebas, esta prueba tendría que ver con el trato de los hermanos hacia Benjamín. Pregunta, y si no, para los que han estado siguiendo la serie, ¿qué fue lo que originó todo este problema, este odio por José en la vida de sus hermanos? ¿Cómo? El celo, la envidia, ¿verdad? ¿Cómo irían a reaccionar estos hombres? ¿Irían a abandonar a Benjamín como lo habían hecho con José? La respuesta a esto iba a dictar mucho de cómo estos hombres estaban actuando. Ahí es donde, por eso le digo que el fruto del arrepentimiento no nada más es decirlo. Es como el borracho, aquí nunca hubo borrachos, pero el borracho decía, se ponía, dicen allá en mi pueblo, se ponía bien cuete el viernes, se paraba el sábado y decía, ya no voy a tomar nunca. Y prometía que nunca iba a tomar. Pero el domingo despertaba y volvía a tomar. Pregunta, ¿ese borracho se arrepintió? No se arrepintió. Pero, ¿qué tal el hombre que no dice, que dice, yo no he podido cambiar esto? O quítele si quiere, no borracho, póngale otra cosa. He querido cambiar esto, pero no he podido. Pero se humilla a Dios, le pide a Dios, se arrepiente y le dice, Señor, he tenido una vida tratando de hacer esto y no he podido. Ayúdame, te necesito. Y entonces Dios empieza a obrar en la vida de esa persona. Y entonces esa persona empieza a cambiar sus hábitos. Y Dios lo está ayudando y empieza a buscar de Dios, empieza a hacer cosas. Pregunta, ¿ese hombre se arrepintió? ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Lo que vemos, porque ya no depende de ti, ya depende de Dios. ¿Acaso usted ha podido cambiar algo así? Y sí se puede. Yo conozco gente que no tiene temor de Dios y dice, voy a hacer esto y lo hace, voy a quitar esto y lo hace. Pero de lo que estamos hablando es de la fe. No es de tú cambiándote, sino es de Dios cambiándote a ti. Y para eso se necesita ¿qué? Humildad y arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento, no crea que el arrepentimiento, si alguna vez se lo enseñaron, más si usted viene de una iglesia legalista, donde le enseña que usted no va a pecar porque usted es casi un santo, y no lo entiende, no, amado, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es una necesidad de Dios, es una dependencia de Dios. Es saber que tú no puedes nada, pero que Dios puede todo. Amén. Eso es arrepentimiento. Es clamar al Señor. Es confesar, pero sobre todo es que es un cambio de vida. Es un cambio de vida.
Entonces dice la palabra de Dios que entonces estos hermanos, era tan serio lo que les estaban acusando, que ellos aseguraron que si encontraban en alguien de ellos esta copa, entonces ellos estaban dando la pena de muerte. Y dice que enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó la bolsa y la encontraron en la bolsa de Benjamín. ¿Qué hicieron estos hermanos al ver que esto sucedió? ¿Les dio gusto, dice la Biblia? ¿Se fueron? ¿Dijeron, ahí te lo dejamos? ¿Mátalo? No. Versículo 3 dice que al ver esto los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Les pesó. Esos hombres eran los mismos hombres que hace 20 años habían golpeado a su hermano, casi matado, y lo habían vendido. ¿Usted está viendo algo diferente? Eran esos mismos hombres que recibieron monedas por vender a sus hermanos. Y dice, versículo 14, todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Recuerde, ya vea eso, no hemos hablado mucho de eso, quizá un poco más en las células, pero Judá no era el primogénito, pero era el que toma ahora la batuta, ¿verdad? Es importante, la tribu de Judá no era ni el primero ni el segundo de los hermanos, pero él toma esa posición, yo creo que dada por Dios. Y dice que entonces se postran rostro en tierra. Y siempre que veo eso en Génesis le pregunto a los hermanos, ¿y usted qué cree que se acordaba José? De ese sueño de hace más de 20 años, ¿no? Y José dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? Y entonces dice Judá, no sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Se vuelve a levantar Judá. Y eso es bien importante, hermanos, si me lo ponen, por favor. Porque esta declaración, la que sigue, por favor. Aquí. Gracias, mi hermana. Aquí. Dice la Nueva Versión Internacional, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. La Reina Valera dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. La Dios habla hoy, dice, Dios nos ha encontrado en pecado. Y la traducción del lenguaje actual dice, Dios nos ha encontrado culpables. ¿Qué es lo que está diciendo Judá ahí? Ya, el pecado salió, está al descubierto. Pregunta, ¿en qué pecaron ellos ahí? ¿De qué pecado está hablando? ¿Del de la copa? ¿Del dinero? ¿De qué pecado están hablando, hermanos? De lo que hicieron. ¿Cuánto? 20 años antes su pecado los alcanzó. Quedó al descubierto, fue hallado, lo han encontrado. Y ya no le están diciendo a José, porque hace 20 años todavía no matamos a nuestro hermano y todo esto. No le están diciendo eso, pero están declarando lo que hicieron. ¿Cómo se llama eso cuando tú declaras? Cuando tú confesas algo que hiciste, ¿cómo se dice? Es con arrepentimiento. La confesión de pecados, amado, es bien importante. Ya gracias a Dios, Dios nos ha dado esos mensajes. La confesión de pecados es bien importante. ¿Qué dice primero de Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tengo que decirle una cosa todavía más. La confesión de pecados no es arrepentimiento. Usted puede confesar, si usted confiesa un pecado, pero no cambia, ¿eso es arrepentimiento? Si usted confiesa un pecado y Dios lo cambia, eso es arrepentimiento. Porque puede haber gente que puede decir, pues yo ya le dije a Dios. Ayer le dijeron los pastores, ya van como 5 veces que nos dicen primera de Juan 1:9, yo le digo a Dios, y ya cambié, estoy arrepentido. ¿Estás arrepentido? El fruto del arrepentimiento es un estilo de vida diferente. Eso es el verdadero fruto. Amén. Así que esta declaración nos da luz al corazón de estos hombres. No está especificando el pecado, pero está confesando, está diciendo que hizo algo. No era ese pecado, pero era otro. Y amado, a veces somos usted y yo así. Porque a lo mejor, y más en Cristo, ya cuando eres cristiano más toca eso. Y muchos van a saber de qué hablo yo. A veces se nos acusa de cosas que no hicimos. ¿Quién me entiende? Porque la gente mira más. Pero que a poco no el corazón jactancioso dije, yo no hice eso. ¿Pero qué decir que no pecamos? O sea, una cosa es que no hicimos eso, otra cosa no es creer que no hemos pecado. ¿Me entiende?
Tenemos que tener cuidado con eso porque eso es orgullo, hermano. Dice Judá, aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, dice José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto ustedes regresen tranquilo a su casa. ¿Qué hubieran hecho esos hermanos hace 20 años antes? Si hubiera sido la misma situación. Se van y le echan copa y le echan dinero y se llevan todo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sabe una cosa que yo pienso? Y yo pienso así. Dios no nada más estaba tratando con los hermanos. Dios estaba tratando también hasta con Benjamín. Dios estaba tratando con todos. Porque no debemos de creer, porque no es lo que la Biblia enseña, que Benjamín solo por ser hijo de Jacob y por ser el favorito y por ser hermano de José y por ser hijo de Raquel, él era bueno y él era especial. No podemos pensar eso. Dice la Biblia que no hay ni uno solo. La fe no es por herencia, hermano. ¿Ok? Mis hijos son hijos de pastor y ellos tienen que tener su relación con Dios. Ellos tienen que tener su encuentro verdadero con Dios. Amén. Eso no es herencia. Pero lo creemos a Dios sus bendiciones, enseñamos a nuestros hijos, le dejamos a Dios a nuestros hijos y que Dios sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Pero Dios está tratando con todos nosotros. Él es el soberano, Él es el diseñador celestial. Hermano, hablar la verdad es parte del arrepentimiento, es el punto número 3. Se acerca Judá y a partir de lo que pasa de este versículo 18 y hasta el 31, ya no me da tiempo de hacerlo, pero lo que hace Judá es decirle la verdad. Le dice cosas como, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Y empieza a decirle la verdad. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque él es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Allá en el versículo 27 dice, mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos, uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo, eso era verdad. Versículo 30, así que si yo regreso, dice Judá, a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá al no verlo y nosotros seremos los culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. ¿Cuánto de eso era verdad? Todo era verdad, hermanos. Hablar la verdad es parte del arrepentimiento. Dice el salmista en el Salmo 15, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de una conducta intachable, que practica la justicia y de corazón, dice la verdad. El que practica la justicia y de un corazón intachable, ¿qué? Dice que ¿qué? Que dice que la verdad de corazón, que no calumnie con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Judá empieza esta defensa y es de llamar atención. Ya no había nada más que esconder. Póngase de pie, iglesia, por favor. Estaba hablando con la verdad. Y amado, todo eso es fruto del arrepentimiento. Fruto del arrepentimiento. ¿Pero qué es fruto del arrepentimiento? Es conciencia de mi error, de mi pecado y un deseo de corazón de no haberlo cometido. Es conversión, es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Es lo que dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. ¿Me ayuda con el piano, hermano? En su camino al arrepentimiento, los hermanos de José fueron honestos, hicieron lo que se les pidió, actuaron con verdad ante las acusaciones, no mostraron envidia que les trajo tanto mal anteriormente. Hemos visto hombres diferentes. No eran los mismos envidiosos, sanguinarios, mentirosos, irrespetuosos que habíamos visto antes. ¿Pero por qué? Versículo 33 dice Judá, permítame usted que yo me quede como esclavo suyo en el lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Judá, hermanos, se ofrece como un sustituto por su hermano. Así como la historia que nos contó Pastor Domingo en la Santa Cena. Este muchacho no sabía, sin saber, él dio su vida por este otro muchacho. Vemos un cambio de vida en Judá. No es el mismo de hace 20 años. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo por amor al Padre, por amor a su Padre, por temor de Dios
y por amor a su hermano. ¿Le recuerda usted a alguien? Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta historia, hermano, nos enseña ese camino al arrepentimiento. Y nos enseña también a este hombre Judá como una imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra como siendo Dios y se hizo hombre y se humilló para darse en una cruz y así perdonar los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Amén. Él se dio por todos, pero no todos creyeron en Él, hermano. ¿Para que qué? Para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y no nada más quedó ahí, Él resucitó. Él resucitó venciendo la muerte y dándonos a nosotros la seguridad de que resucitaremos. Así que, amado, quizá tú estás en ese camino al arrepentimiento esta mañana y Dios te trajo porque tú tenías que escuchar. A lo mejor tú todavía no estás en Cristo. Ven a Cristo, cree en Cristo, arrepiéntete, dile: Señor, he vivido una vida sin ti, reconozco que soy pecador, te necesito, haz tu obra en mí, cámbiame, ayúdame, te necesito, Dios, perdóname por pecar contra ti. Dios usa las pruebas para traernos arrepentimiento. Las pruebas muestran al hombre su corazón. Amado, hablar la verdad en el arrepentimiento es vital. Lo más vital es dar fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón y de mente con respecto al pecado, lo cual hace al hombre cambiar de dirección. Así que, iglesia, el arrepentimiento es nuestro pan de cada día. Si tú no vives una vida de arrepentimiento, Dios te está hablando y no estás viviendo tu vida, tu fe de la manera correcta. Si tú piensas que por lo que sabes y por lo que has vivido ya tienes todo hecho, yo creo que Dios trajo este mensaje para eso. Muchos se burlaban de que Jesús no venía y Pedro decía que el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, pero es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cierra tus ojos, por favor, y déjame orar por ti. Padre, gracias por este mensaje, gracias por, Señor, maravillarnos de cómo tu plan sigue adelante. Si fuéramos nosotros los que escribieran esta historia, Señor, hubiéramos pedido la esperanza al ver que estos hombres no cambiaban, no creían. Pero, Señor, gracias porque no somos nosotros los que escribieron la historia. Porque, Señor, al ver esta historia nos reflejamos nosotros, hombres pecadores, hombres y mujeres que necesitamos de ti, Señor, más que nada. Gracias porque esa ha sido nuestra historia de muchos de nosotros, Padre. Pecamos contra ti, llevamos en otro camino, mas tú tuviste misericordia, Señor, y nos atrajiste. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las dificultades de esta vida que nos hicieron voltar a ver al cielo, Señor, y saber que había un Dios. Gracias por esas personas que nos compartieron el Evangelio un día, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, que es quien dio convicción de pecado y arrepentimiento a nuestro corazón. Padre, yo pido que si alguien todavía no te conoce esta mañana, que se ponga en paz contigo, Señor. Que ya no pelee contigo, Señor, y que se rinda hoy ante el Dios de la gloria, Señor. Que se arrepienta por sus pecados, que sea tu Santo Espíritu dando convicción. Que pueda conocer la gracia, la bondad y el amor del Dios Todopoderoso. Y también a nosotros como tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que pasamos, Señor, a la luz de tu plan perfecto, tiene un propósito. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre, y perdona nuestros pecados, Señor. Padre, porque, Señor, tú nos perdonaste a nosotros, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Dios. Trae perdón, Señor, y si en algo, en alguna relación, en alguna situación estamos incorrectos, Padre, trae arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a compartirte con otros. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en Cristo Jesús. Llévanos de aquí edificados y con un deseo de seguir rindiéndonos a ti, Señor, para que tú sigas cambiándonos a nosotros.
porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia.